Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos politólogos, Philip Chicola y Mario Young, con quienes vamos a analizar la realidad del país, especialmente lo referente al Tribunal Supremo Electoral y algunas decisiones recientes que involucran a la ex candidata presidencial Sandra Torres, quien está procesada, como ustedes saben, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Resulta, señores, para empezar esta conversación, que como todos sabemos, pues Sandra Torres fue ligada a proceso en octubre de 2019. Inicialmente había sido pues enviada a prisión preventiva, pero meses después se le da pues arresto domiciliario con la condición de no acercarse al partido político. Situación que obviamente no he respetado porque lo sabemos por múltiples reportes de los medios de comunicación. Pero lo más interesante es que al principio los contactos con el partido eran un poco, discretos, pero en mayo ella manda una solicitud al Tribunal Supremo Electoral en la que le dice, mire, yo ya no era secretaria general del partido porque estaba en prisión preventiva, pero ahora que ya estoy en arresto domiciliario, quiero volver a tomar el control del partido. Y uno dice, pero ¿cómo puede pedir eso si la condición de su libertad condicional es clarísima, de que no se puede acercar al partido? Inicialmente el Tribunal Supremo Electoral no le concedió el permiso, pero inexplicablemente, a partir de julio, hay resoluciones express que le dan la razón a Sandra Torres desde el seno del Tribunal Supremo Electoral. Entonces quisiera comenzar con eso como punto de partida y quizás Philip podría darnos una primera impresión. ¿Cómo entender esas decisiones tan raras, Philip, tan de la nada? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, seamos podemos hacer un mapa de actores y el mapa de actores nos da la explicación muy sencilla. Cuando vemos quiénes son los órganos del Tribunal Supremo Electoral que en 2 ocasiones le han favorecido a Sandra Torres, básicamente ha sido el Departamento de Organizaciones Políticas, que fue el que resolvió hace más o menos 2 meses, y recientemente la última resolución fue del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vámonos a ver entonces quién es el director del Departamento de Organizaciones Políticas. Es un señor de nombre Sergio Escobar Antillón. Lo interesante es hacer un mapa del historial de este señor Sergio Escobar Antillón y le aparece un dato muy particular, y es que en el año 2009 el señor Sergio Escobar Antillón formaba parte del grupo gremial Convergencia por la Justicia, que era un grupo que buscaba llevar candidatos a la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia como les digo, en el año 2009. Reportes de prensa de esa época dan señales que el grupo Convergencia por la Justicia era un grupo muy cercano y vinculado a Gloria Torres y a Sandra Torres. Es decir, hay una relación añeja de hace más de una década en donde resulta que el hoy director de organizaciones políticas del TSE, hace 10, 11 años, pues servía como un alfil del esfuerzo de Torres por capturar la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia. Y el otro actor relevante en esta ecuación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Franco, que se inhibió de conocer el caso, pero ahí podemos analizarlo con más detenimiento. Maynor Franco también le aparece, un puntito en el expediente, porque en el año 2011, cuando Sandra Torres estaba peleando su caso para ser inscrita como candidata presidencial, resulta que la Corte Suprema de Justicia le rechaza a Sandra Torres por votación 12-1 su inscripción como candidata presidencial. Se recordarán que ella había sido esposa del presidente Álvaro Colón. ¿Quién fue el único voto disidente que sí votó a favor de inscribir a Torres? Maynor Franco, el hoy presidente del TSE. Entonces, otra vez, la historia, los antecedentes de 2 personajes que son piezas claves de los órganos que conocen y han resuelto en favor de Torres, nos aparecen hace 10 años vinculados de una u otra forma a temas de la señora Torres. Gracias por ese mapa, Philip. Mario, el mapa creo que nos da muchas luces. Maynor Franco también había sido, cuando fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2009, había sido de los cuestionados por la extinta CICIG en aquel momento, y ya luego Philip nos da un mapa más reciente de cómo se vincula una cosa con la otra. Eso quiere decir, Mario, entonces, en tu concepto, que vemos problemas de independencia en el Tribunal Supremo Electoral que, acaba de tomar posesión porque recién en marzo fue elegido. ¿Cuál es tu lectura? Hay un poco con el tema de la
cómo elegimos a los magistrados. Creo que también responde al tema de cómo está corporativizada la elección y, digamos, al final, la parte interesante es que los mismos diputados son quienes eligen a los magistrados, pues los mismos... y sucede un poco la misma paradoja con la ley electoral. Los mismos diputados tienen que reformar la ley que los regula a sí mismos y tienen que elegir a los magistrados que velan porque se cumplan esas leyes. Entonces, ahí hay un tema interesante, y más en el primer año, este Congreso puso esos magistrados. Hay que mencionar que llegaron a los más de 105 votos. Eso significa que el oficialismo y parte de la oposición se pusieron de acuerdo en eso. Entonces, bueno, ahí hay un tema ahí que hay que analizar más a fondo qué relaciones políticas pueden haber. También hay que recordar que es el primer año, como mencionas, del Tribunal Supremo Electoral, y entonces percibo que el tribunal es más cuidadoso en las batallas que elige y cómo las elige, y habrá que ver, como mencionó Philip, en la instancia donde se dieron estas primeras divisiones fue en el tema del registro de los ciudadanos, pero también los magistrados, cuatro de ellos favorecieron a Sandra Torres, y habrá que ver qué consecuencias va a tener esto en el mediano y largo plazo. Claro, eso que dice Mario Philip es interesante, porque la ley electoral, por alguna razón, para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral hace falta mayoría calificada en el Congreso, lo cual no ocurre, por ejemplo, para elegir magistrados de la Corte Suprema o para la CC. Hay que ir a negociar los 107 votos, y un poco la crítica que se hace, Philip, es que es un Tribunal Supremo Electoral a la carta para los partidos políticos, y parece que así está siendo. Correcto. Y luego es que también hay las relaciones los delatan. Es que vean, yo estoy de acuerdo con Mario en el sentido de señalar que el sistema, el modelo corporativista estaba agotado. Y eso lo hemos dicho hasta la saciedad en el caso de las comisiones de postulación. Pero llevamos 10 años señalando que el sistema está mal y no pasa nada. Y resulta que se vienen eventos como las resoluciones de Sandra Torres, en donde ya ni siquiera es un mal del sistema, son las personas que físicamente están resolviendo las que aparecen vinculadas. Por ejemplo, les doy otro dato más, y que va muy en sintonía a la pregunta que hacía Edgar, o el comentario de que al final el tribunal se elige a la carta. Otra relación que también delata a este Tribunal Supremo Electoral es que veamos, una de las magistradas del Tribunal Supremo Electoral es la licenciada Blanca Alfaro Guerra de Nájera. Blanca Alfaro Guerra de Nájera está casada con el hermano del diputado Santiago Nájera. El diputado Santiago Nájera es parte de esa facción disidente de la UNE que se ha mantenido leal a Sandra Torres, que se ha mantenido leal a Gustavo Alejos, y que obviamente pues hay ahí una relación de parentesco con la hoy magistrada del Tribunal Supremo Electoral, y que no nos extrañe que esa relación de parentesco con Santiago Nájera, que fue parte de la negociación de junta directiva, es lo que haya permitido que la señora Blanca Alfaro llegue al TSE. ¿Y cómo se devuelve el favor? Muy sencillo. Una vez el TSE tiene que entrar a conocer estos casos complejos, en este caso si Sandra Torres debe o no debe ser secretaria general del partido UNE, le devuelven el favor a los grupos políticos que movieron sus cartas. Aquí la señal de alerta es, si este tribunal se eligió literalmente como una baraja de naipes de los partidos en el Congreso, entonces al final lo que vamos a tener es el típico ejemplo de la cooptación por parte de la gente regulada. O sea, yo, partido político que debiera estar regulado por el TSE, hoy no tengo nada que preocuparme porque capturé al tribunal. Bueno, y ahí me agarro otro tema, Mario, digamos, otra cuestión. Claro, estamos viendo el caso de Sandra Torres porque para mí es un caso que ilustra con demasiada claridad la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral y de sus órganos, ¿no? Porque ya vemos que no es una cuestión solamente que ocurre en el Pleno, sino que ha ocurrido, como lo hemos mencionado, en la jefatura de organizaciones políticas, por ejemplo. Pero ahorita hay otro tema. De momento los plazos siguen suspendidos. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que, bueno, por la pandemia los plazos se suspenden. O sea que, por ejemplo, no se pueden celebrar asambleas de los partidos, no se puede elegir a sus comités ejecutivos y todos esos temas. Pero aparte, eso de alguna forma mantiene en vilo la cancelación de muchos partidos, Mario, que han infringido las normas de financiamiento electoral, que esperan su cancelación y ahora han comprado 6 meses de gracia y quién sabe cuántos más. ¿Cómo queda esa, digamos, falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral de cara a procesos tan importantes
de cancelación de partidos, porque si lo están cancelando, insisto, es por una cuestión grave. Han violado las normas de financiamiento. ¿Qué podemos esperar entonces en esa batalla tan importante, Mario? Pues lo mismo, como bien lo mencionas, ese colchón de 6 meses y tal vez más tiempo que se pueda dar, da respiro para que o los partidos se organicen mejor y comiencen a ver si pueden contraargumentar mejor su caso, por un lado. Y por el otro, pues yo creo que es un tema de ganar tiempo, y creo que ahí lo mencionas. Entonces, al final, si el tribunal de verdad necesita suspender los procesos administrativos y, por ejemplo, los de cancelación 6 meses por el tema COVID, no sé. Y tal vez ahí es donde podría entrar el comentario de qué tan arbitrario podría ser el proceso. Igual está en el tema de creación de partidos políticos, están procesos internos. También hay un comentario ahí de qué tan desactualizado o actualizado puede estar el tribunal en temas administrativos. Por ejemplo, ya la CC y el tribunal la Corte Suprema tiene un tema de notificaciones electrónicas que por ahí podría ser una parte de la solución. Es un tema también de administración pública que hay que reflexionar. En mi opinión, si hay voluntad de buscar soluciones, las van a ver. Y eso incluye el tema de partidos, de cancelación, de creación y otros procesos que están por ahí. Pero al final es que también es un tema complejo en el sentido de que estás cancelando un partido, estás cancelando todos los intereses que hay ahí. No significa que no se pueda, sí o no, cancelar un partido, sino que también hay, como ya mencionó Philip, hay enlaces políticos, hay intereses que se tocan. Y el tribunal recién electo tiene que estar bien seguro de su decisión y las consecuencias que eso va a tener en la arena política y obviamente en lo jurídico. Hacía esta pregunta a los dos por una cuestión, Philip. 2016 fue como el año de la esperanza, en materia, entre otras cosas en materia electoral, porque 2016 fue un año de muchos cambios en Guatemala. Pero fue uno de los cambios más esperados, aunque obviamente no fue, estoy de acuerdo, 2016, la reforma electoral de 2016 no fue la que todos querían, pero sí fue una reforma que trajo cambios que antes era imposible hacer. Y uno de los aspectos que se cambia en 2016 es endurecer las sanciones. O sea, ese fue uno de los logros, entre comillas, de esa reforma electoral. Pero si ahora en 2020 vemos que el tribunal no va a usar los dientes que le da esa ley, entonces vemos un retroceso, digamos, de calidad democrática incluso, Philip. Es que, otro ejemplo más, es que otra vez, perdón que me ponga en este juego, pero al final los ejemplos hablan por sí mismos. La UCN, en abril del 2019 nos enteramos de la supuesta vinculación, bueno, ya confirmada porque ya se declaró culpable, de Mario Estrada con el cartel de Sinaloa. Y empieza un proceso hasta diciembre de 2019 de cancelación del partido por una serie de anomalías en materia de financiamiento electoral. Pues, la UCN ya tiene, o sea, hoy es el tercer partido más importante dentro del Congreso, tiene su cuota de poder. Este diputado Santiago Nájera, que es, como le digo, cuñado de una de las magistradas del TSE, estuvo en su momento por las filas del partido. Entonces la pregunta del millón es, un partido como la UCN, con enormes violaciones en materia de financiamiento, que es una causal de cancelación de acuerdo a la ley electoral y sobre todo de acuerdo a las reformas del año 2016, cuando el director del Registro de Ciudadanos o el pleno de magistrados del TSE tengan sobre su mesa tomar la decisión de si cancelar o no cancelar el partido, ¿qué van a hacer? Van a actuar conforme a la ley y los marcos normativos que se aprobó en 2016, que hoy les da las herramientas para sancionar esas anormalidades en materia de financiamiento, o, como hemos visto que ocurre en el caso de Sandra Torres, van a pagar el favor de que lo pusieron ahí. Yo creo que tenemos que ser más duros en ponerle la presión al Tribunal Supremo Electoral, porque es que de lo contrario vamos a regresar o nos vamos a mantener en este paraíso de la impunidad de los partidos políticos, donde el financiamiento ilícito, donde las anomalías de financiamiento son la regla de elección tras elección. Claro. Yo por eso creo que hay que ser duros en la denuncia. Eso me parece para darle pie un poco a la conclusión, Mario. O sea, también la cuestión es si tenemos este fenómeno enfrente, porque hoy es Sandra Torres, mañana va a ser la UCN, y así sucesivamente.
América Latina está viviendo episodios de, bueno, el mundo en general diría yo. El autoritarismo amenaza con avanzar otra vez. ¿Cómo puede incidir un Tribunal Supremo Electoral completamente dormido al servicio de los partidos? ¿Cómo puede ayudar eso, en todo caso, al avance eventual del autoritarismo en un país? Porque se supone que buena parte del rol del Tribunal Supremo Electoral sería velar por esa democracia, ¿no? Tal vez creo que es un poco la conversación que hemos tenido hoy de la idea que está de fondo, que es el tema de cómo el regulado, entre comillas, captura al regulador. Y eso pasa mucho en ejemplos en economía. En política creo que puede suceder en este sentido, pues por las relaciones que vivimos de cómo se eligen los magistrados y los ejemplos que mencionó Philip. Entonces, en ese sentido, claro, no es el Tribunal Supremo Electoral no es la única instancia que controla el actuar del sistema político, pues, pero ¿cómo afecta? Afecta que si tenés malas prácticas, que ejemplos hay de cancelación por diferentes temas y de la aplicación de las sanciones del 2016, ejemplos hay. Pero si no se aplican como deberían o de la fuerza o sea, se pierde un contrapeso importante a la clase política del país. Entonces, si surge una alternativa autoritaria, una alternativa populista que no le importa el Estado de Derecho, cumple las reglas, pues simplemente perdés uno de los defensores del sistema de derecho y ahí hay un riesgo importante que hay que contemplar en el mediano y largo plazo. Muchas gracias a ambos, a Mario y a Philip, por esta conversación. Creo que es muy importante que la población sepa el tipo de cosas, el tipo de irregularidades que están pasando en el Tribunal Supremo Electoral, porque si así comenzamos en el primer año de gestión, no me imagino hasta dónde puede llegar esto si no hay un ojo ciudadano que le exija cuentas al Tribunal Supremo Electoral y también de demostrar el increíble poder que todavía puede tener Sandra Torres, pese a haber sido derrotada en 2 elecciones, bueno, 3 si contamos 2011, y encima de estar acusada de un caso de corrupción. Así que gracias a ambos, reitero mi agradecimiento a ustedes por su interesante conversación, también a la audiencia por toda su atención. Esto es Razón de Estado.